Ok, ahí empezó a grabar. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que habíamos estado estudiando mediante el clamor de medianoche, ¿verdad? Sabemos que a través de la sierva del Señor, la profeta, ella tuvo una visión que está en Primeros Escritos, fue su primera visión, año 1844, específicamente la fecha 5 de diciembre. Esto fue casi un mes y medio después de que sucedió el gran chasco. Así que no pasaron ni 6 semanas y Dios ya le estaba dando una visión a Ellen G. White. No obstante, ella no fue la primera persona la cual tuvo una visión o pudo ver, ¿ok? Al Señor. El primero fue Hiram Edson. Hiram Edson vio a Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo el 23 de octubre de 1844. El pueblo adventista nunca estuvo en oscuridad. Dios siempre le ha estado dando luz. Y la experiencia, la historia de nuestro pueblo es la evidencia más grande de que nuestro Dios nunca ha abandonado a su pueblo y nunca nos ha permitido caer en oscuridad. 6 semanas después del gran chasco, la hermana White tiene su primera visión. Mi primera visión es el título de esta visión, que se encuentra en Primeros Escritos, la página 14. Ahí en Primeros Escritos ella ve un camino, ella está mirando hacia el mundo buscando al pueblo adventista, no lo puede encontrar y el ángel le dice mira más hacia arriba y ella ve el pueblo adventista caminando por el camino hacia la Canaán celestial. Y mientras ellos están yendo hacia la Canaán celestial, ese camino tiene una luz que viene desde atrás de ellos, o sea, es parte de la experiencia de eso, de ahí es donde ellos provienen y esa luz, ese mensaje es lo que alumbra, lo que los guía hasta la Canaán celestial. Y el ángel le declaró, este es el clamor de medianoche. Fue el mensaje que se dio que convirtió al movimiento milerita en un movimiento que muchos hoy en día no conocen. No es de que hayan cambiado creencias, sino de que simplemente se paró de identificarlos como mileritas y se empezaron a identificar como el movimiento del séptimo mes. Y no es que ellos se llamaban ser parte del movimiento del séptimo mes, ellos solamente decían que ellos eran adventistas que creían en el segundo advenimiento de Cristo, ¿verdad? Pero el mundo, los cristianos, los bautistas, los anabautistas, los metodistas, los presbiterianos, todos estos grupos los reconocían a ellos como el movimiento del séptimo mes. ¿Por qué? Porque ellos predicaban que Cristo iba a venir en el 10º día del mes séptimo, que para nosotros en nuestro calendario sería 22 de octubre 1844, de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba con respecto a cuándo empieza el año. Y esto es interesante, hermanos, porque el punto del mensaje del clamor de medianoche está completamente alrededor de mostrar evidencia de que la profecía, el tiempo profético y todo lo que las escrituras tienen con respecto al tiempo de la línea del pueblo de Dios conllevaban al 22 de octubre de 1844. Yo le voy a pedir al hermano Abiam, un poco más adelante de este estudio, que nos presente un diagrama, una imagen, para poder explicar un poco mejor lo que vamos a estar estudiando, para nosotros poder interiorizarlo de una mejor manera. Pero con esta introducción vamos ahora a introducirnos en la primera evidencia de por qué la profecía toda, completa, termina en el 1844, cuando hablamos de tiempo profético. El hermano Samuel Snow empieza diciendo lo siguiente con respecto a el clamor de medianoche. Primera evidencia, los 6,000 años. Declara él lo siguiente: el periodo de tiempo asignado para este mundo en su estado actual es de 6,000 años, al término de los cuales, comienza el gran sábado milenial del que se habla en Apocalipsis 20 y que será inaugurado por la aparición personal de Cristo y la primera resurrección. Y ahora él da las evidencias bíblicas de este sábado milenial, que por cierto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 20,
Miren lo que dice la Biblia. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y dice así: y vi un ángel descender del cielo. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ojo, saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En este capítulo 20 de Apocalipsis nos está describiendo un periodo de tiempo de 1000 años, donde es una transición donde se le entrega a los salvados el juicio. Este juicio no se cumple ni se termina hasta después de los 1000 años, cuando la santa ciudad desciende, la Nueva Jerusalén, y es puesta sobre la tierra, y como hemos leído, se entregan los juicios de parte de Dios a aquellos que no están en el libro. Pero ustedes notaron qué sucede mientras están los salvados, redimidos en el cielo 1000 años. Satanás queda atado 1000 años sin hacer nada. Descanso total. No puede cumplir su obra porque por 1000 años él está en prisión y no puede trabajar. Estos 1000 años es lo que los pioneros identificaban como el periodo que nosotros conocemos como el sábado milenial. Es un sábado milenial. Muchos adventistas del séptimo día, y me incluyo en esta declaración que voy a hacer, creemos o creíamos, porque ya yo no lo creo de esa manera, que el tema de los 6000 años primera vez apareció por la sierva del Señor. Y esto no es necesariamente cierto. El movimiento milerita entendió que la profecía se acababa en 1844 porque ellos tuvieron tres cosas que ellos usaron esencialmente para identificar el sábado milenial. Número uno, la creación tiene 7 días. Eso es número uno. Número dos, cuando ellos empezaron a tomar todas las genealogías que existen en el Antiguo Testamento y empezaron por Adán
y tantos años tuvo a Set, y de Set al próximo, y después por Noé, y después hasta Abraham, y después de Abraham hasta Isaac, y de Isaac a las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel hasta los tiempos de los reyes, y de los tiempos de los reyes hasta los profetas, menores y mayores, y así hasta llegar a Cristo. Ellos se dieron cuenta que había un aproximado de 4,000 y unos años. Interesante. Y al pasar el tiempo desde Cristo hasta la fecha que ellos estaban, ellos se dieron cuenta que la suma conllevaba a 6,000 años para el año 1844. Y esto lo vamos a ver en un momento y vamos a ver la explicación. El error que existe hoy en día es que hay historiadores que conllevan el principio del mundo al año 4004 antes de Cristo, cuando ellos hacen la suma. Pero estos mileritas, estos pioneros, eran grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras y ellos no se dejaban guiar fácilmente por la opinión de los hombres. Ellos iban a las Escrituras para verificar cada paso de la historia humana y asegurarse que la Biblia fuera la primera en detallar la verdad y no los hombres. Aunque se mencionan personas como el arzobispo y Ussher, no fue que eran hombres malos, simplemente que cometieron ciertos errores. ¿Y por qué los cometieron? Bueno, recuerden que la luz iba a llegar mientras más se acercaba el pueblo al momento de la profecía que fue escogido desde el principio de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que el Padre y el Hijo decidieron que Cristo iba a pasar al lugar santísimo? ¿Creen ustedes que esto es algo que se fue desarrollando a través de la historia hasta que un día en el cielo el Hijo dijo, bueno, Padre, ha llegado el momento, voy a pasar al lugar santísimo y entonces empezaré el juicio investigador, lo que es el día de la expiación? No, querido hermano, no, querida hermana. Para algo es que el Antiguo Testamento es sombra del ministerio de Cristo. Desde el principio, el Padre y el Hijo vieron la historia humana y dijeron, no va a mantenerse el pecado en la humanidad por lo que sería proféticamente 6,000 años. ¿Y por qué lo digo proféticamente? Porque el pecado ha estado entre nosotros por más de 6,000 años y así lo declara la hermana White. Pero eso es una declaración que tiene que ver con nuestro tiempo lineal, pero no el tiempo en el cielo. En el cielo son 6,000 años proféticos. Desde el principio, Dios le entregó al hombre una copia de lo que estaba en el cielo. ¿Cuál es el santuario literal? ¿El de la tierra o el del cielo? El del cielo. ¿Cuál es el santuario que es una sombra? ¿El del cielo o el de la tierra? El de la tierra. Si el de la tierra una vez al año, el sumo sacerdote pasaría al lugar santísimo, preparando las mentes del pueblo de Israel de que llegará un día cuando Cristo entrará al lugar santísimo y terminará la obra de expiación del pecado sobre la tierra. Poderoso. La profecía no fue un desarrollo y entonces a lo largo de la historia escogieron el Padre y el Hijo cuándo hacer las cosas. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el plan de la redención empezó. Y un reloj especial que está en el cielo, con 6,000 años de tiempo profético, empezó a caminar. Tic, tac, tic, tac. Mientras que para nosotros han pasado años y años, meses y meses, semanas y semanas, días y días, horas y horas, minutos y minutos, segundos y segundos, en el cielo el tiempo también empezó a correr. Y Cristo tenía que aparecerse para morir en la cruz, porque eso era parte del plan cronológico. Los 6,000 años, mi querido hermano y mi querida hermana, son parte de la cronología sagrada. Cuidado. No hace falta nuevas interpretaciones. Vamos a leer. Dice que ese gran sábado milenial
del que se habla en Apocalipsis 20 y que será inaugurado por la aparición personal de Cristo y la primera resurrección, y se citan los versículos, como ustedes pueden ver en pantalla, Isaías 46, 9 al 10, Isaías 46, 9 al 10, Génesis 2, 1 al 3, Génesis 2, 1 al 3, Hebreos 4, 4 al 9, Isaías 11, 10, Segunda de Pedro 3, 8. Esta es la evidencia que ellos muestran para la resurrección que marcará el inicio de esos últimos 1000 años. Ojo, vamos a seguir leyendo y voy a tratar de ver si puedo de alguna manera aquí. Ahí está. Vamos a continuar leyendo, que esto se va a poner sabroso espiritualmente. Banquete espiritual. Según la cronología de Ussher, muestra y cuenta el hermano Samuel Snow, comúnmente aceptada, ¿okay? Lo que comúnmente se aceptaba en el 1844, la era cristiana comenzó en el año 4004 del mundo. Pero Ussher ha perdido 153 años en el tiempo de los jueces. Desde la división de la tierra de Canaán hasta el comienzo del gobierno de Samuel, solo registra Ussher 295 años. Mientras que Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 20, y ustedes lo pueden leer, es más, vamos a leerlo juntos para ver qué es lo que nos dice a nosotros la Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, y después de esto, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ojo, estos pioneros no eran hombres de estar hablando sus propias ideas. Basaban todo en la Biblia. La corrección al señor Ussher no viene por orgullo, viene por la Biblia. Miren ustedes lo que sucede ahora. Del libro de los jueces obtenemos 430 años y Josefo nos da 18 más para los ancianos y la anarquía antes de cualquier juez dictara sentencia. Esto sumando a 430 da un total de 448, 430 años que da el libro de jueces más los 18 que cuenta Josefo, lo cual concuerda con Pablo, como unos 450 años, suponiendo que habló en números redondos. La diferencia entre este tiempo y el dado por Ussher es de 153 años y debe añadirse a la edad del mundo, lo que da como resultado el comienzo de la era cristiana en el año 4157 antes de Cristo. O en otras palabras, el 4156 y una fracción había transcurrido en el supuesto momento del nacimiento de Cristo. Restando esto a 6000 años, tomen en sus calculadoras 4157, resten 6000 años y les va a dar 1843 y una fracción. Por lo tanto, el periodo terminará en el 1844 después de Cristo. Volvemos de nuevo. El mundo cristiano ha probado a través de la genealogía cristiana comúnmente que el mundo tiene 4004 años antes de, en este caso, lo que nosotros consideramos lo que es el tiempo de Cristo. No el nacimiento, porque Cristo nació en el 4 antes de Cristo, porque Cristo murió en 31. Saquen ustedes 31 menos 33 años de edad y les va a salir el 4 antes de Cristo. Aquí se está añadiendo ahora 153 años y da 4157 antes de Cristo. Usted toma esta edad y usted le resta 6000 años, sale 1843, pero recuerden que la profecía daba hasta el otoño y es 4156 más una fracción. ¿Y por qué una fracción? Porque eran 7 meses hasta el otoño, lo que pone el tiempo hacia 1844.
bíblicamente comprobado. Ahora fíjense bien, hermanos. Voy a compartir con ustedes. Déjenme ver cómo lo hago rapidito. O Aviam, no sé si me podrás ayudar en el PDF que te compartí, compartir ahí el diagrama que muestra la línea de tiempo de los 6,000 años. Ahí en esa línea de tiempo, es como por la página 11, creo yo que es. En ese diagrama vamos a nosotros analizar lo siguiente. Ajá, ahí está, ahí mismo está. De acuerdo a la historia bíblica, siguiendo todas las genealogías, y si ustedes quieren comprobarla, pueden ir a lo que se le dice comúnmente en inglés Miller's Memoirs, que son los escritos de Guillermo Miller, donde él dedicó casi 13 años, si no más me equivoco, fueron 13 años, a contar todas las genealogías y en 2 años confirmando que el nacimiento de Cristo fue en el 4 antes de Cristo. Como ustedes ven, hay una separación entre BC, que en inglés es Before Christ, y AD, que en inglés es Anno Dominus, que quiere decir el año de nuestro Señor. El bautismo de Cristo, que fue el 27, la muerte de Cristo, que fue en el otoño del 30, que fue en el año 31, si nosotros le damos hasta atrás, nos conlleva hasta el otoño del año 4157. Y aquí hay algo especial. Todos los pioneros en aquel tiempo hablaban la gran posibilidad de que la creación tiene y tuvo que ver con ese año. Y ellos ponen el primer día del año cristiano en el día 23 de octubre de nuestro tiempo, lo que sería de nuestro calendario, 23 de octubre. Y eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Pero ojo, ¿cómo es que desde la creación se sacan 130 años hasta el año 4027, que tiene que ver con la primera descendencia de Adán? Y de ahí pasamos a 1656 años, que tiene que ver con el diluvio. Y el diluvio sucedió alrededor del año 2501 antes de Cristo. Si seguimos adelante, 3561 años nos conlleva Nabucodonosor haciendo el asedio a Jerusalén y tomando a Jerusalén en el año 596 antes de Cristo. Hermanos, todo en la profecía encaja perfectamente. Y puede ser que ahora cause un poco de confusión, porque esta es la primera vez que se habla de los 6,000 años de esta magnitud, por lo menos para mi persona. No sé para ustedes, pero para mí todo esto fue nuevo y causa un poco de confusión. Pero cuando veamos todas las demás profecías en la Biblia, los 25-20, las 2300 tardes y mañanas, los 490 años que cae entre el 457 antes de Cristo hasta el año 34, cuando nosotros vemos todo en las escrituras, vemos que todo conlleva hasta el año 1844. ¿Y qué creían estos pioneros? ¿Qué creía el movimiento milerita? ¿Qué creía este pueblo adventista? Ellos creían que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Pero yo les voy a hacer a ustedes 3 preguntas. Y esto fue lo que falló, que ellos no se dieron cuenta. Cristo entró en el lugar santísimo, ha terminado su obra de expiación actualmente. ¿Conoces tú la respuesta a esto? ¿Ha terminado Cristo de hacer expiación por nosotros? Yo espero que no. Porque si Cristo terminó su expiación, entonces ahora viene la segunda pregunta. ¿Se cerró la gracia? ¿Estamos viviendo nosotros ahora mismo sin gracia? Yo espero que no. La gracia no se ha cerrado. Si Cristo entró, tercera pregunta, si Cristo entró en el cielo en el 22 de octubre de 1844 y típicamente, hablando del Antiguo Testamento, el día de la expiación era un día en representación del gran día antitípico, ¿cuánto tiempo ha pasado en el cielo desde que Cristo entró? Para nosotros son como 181 años, pero en el cielo ha cambiado la fecha en la cual caía el gran día de la expiación.
Ha cambiado la fecha del gran día antitípico desde que Cristo pasó al lugar santísimo y empezó a expiar los pecados del pueblo. Tenemos que analizar estas preguntas, porque para nosotros el tiempo, obviamente, ha continuado, porque eso es lo que nosotros experimentamos y vemos. Pero en el cielo sigue siendo el día de la expiación. Y ese día es el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplió los 6,000 años. ¿Por qué no ha empezado el milenio? Porque Cristo no ha terminado su obra. ¿Por qué no ha empezado el milenio? Porque aún el pueblo no está listo y preparado. ¿Por qué no ha empezado el milenio? Porque lo que hace empezar el milenio, de acuerdo a la evidencia bíblica, es la primera resurrección en la cual son bienaventurados los que están sellados en Cristo. Y hasta que no sea resucitado su pueblo, no puede empezar el milenio. Por eso es que la hermana White habla de que la segunda venida cumplirá la fiesta de las cabañas. ¿En qué día cae hoy? Nadie sabe el día y la hora, pero será anunciado, proféticamente hablando. Y esto es interesante porque ahora estamos nosotros en ese tiempo de los obreros de la 11ª hora que reciben la paga, que reciben la recompensa, como todos aquellos que han estado ante nosotros. El tiempo está para nosotros darnos cuenta que se acabó, no de que van a aumento. Por eso la profecía de Apocalipsis capítulo 10, el anuncio del ángel, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 6? Dice el ángel a Juan. Disculpen, página errada. Dice el ángel a Juan. Dice, y juró por el que vive para siempre, jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y la hermana White claramente declara que al tiempo al cual se refiere el ángel no es a nuestro tiempo lineal, sino al tiempo profético. Por eso es que el 1844 es tan importante, porque hasta ahí, hermano querido, llega el tiempo profético. ¿Y qué debe de suceder en el 1844? Pero en los días de la voz del séptimo ángel, hablando de la séptima trompeta, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿A qué está haciendo referencia el ángel hablando con Juan? A lo que fue profetizado en el libro de Daniel, a lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y este misterio que fue consumado tiene que ver con la sana doctrina, y esto lo vamos a entender el próximo miércoles con los 25-20, tiene que ver con el tiempo de reunión donde todas las doctrinas, donde todas las creencias, donde todas las verdades serían recolectadas y vueltas a ser puestas en las manos del pueblo santo. Y por eso es que Dios le da a Guillermo Miller una visión, la visión del hombre con la escoba. Y que él vio un hombre con una escoba y que iba por la casa recogiendo ¿qué cosa? Las gemas, porque estaban en un cofre y fueron viradas y fueron puestas por todas partes, pero ese hombre con la escoba representa a Cristo Jesús. Y podemos darle dos interpretaciones a este sueño, a esta visión que tuvo Guillermo Miller. Podemos declarar que Cristo es el hombre con la escoba que va recogiendo a cada salvado que él va añadiendo a la iglesia, porque el tiempo de los justos, de los santos, de los 144,000 empieza en 1844. Y Cristo va recolectando uno por uno. Él los va buscando. ¿Dónde quedaron esparcidos? Los voy a reunir. Tiempo de reunión. Primeros escritos. Pero en la manera en que Guillermo Miller y el pueblo millerita entendió la visión que tuvo fue que Dios iba a empezar a traer las verdades esenciales para su pueblo. Por eso es que el pueblo adventista el séptimo día es el Israel de hoy. Ojo con la declaración que estoy haciendo. Los judíos
Se dieron ese orgullo. Yo soy de tal descendencia. Yo soy hijo de tal. Pablo fue contado dentro de este grupo en específico, pero él era de la tribu de Benjamín. Y Benjamín y Judá quedaron juntas después de que Benjamín cometió un grave error y casi quedaron todos extirpados. Hermanos, todo en la Biblia es Dios con un pueblo. Su pueblo es llamado Israel. Si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees las verdades que Dios ha entregado a su pueblo, tú eres Israel. Tú eres Israel. Y eso es lo que tenemos que entender. Desde 1844 empiezan los obreros de la 11ª hora. El tiempo no será más. El tiempo profético llegó a su fin. Los 6,000 años, ¡pum!, se cumplieron. No tengo las citas conmigo en esta noche porque lo dejo para que vengan el próximo miércoles para mostrarle cómo la hermana White dice y declara que por más de 6,000 años hemos estado en pecado. ¿Y por qué ella declara por más de 6,000 años? Porque ella creía que los 6,000 años se cumplieron en 1844. Y el pueblo de hoy, porque no quiere estudiar su historia, porque no quiere dedicar tiempo a ver qué fue lo que estos hombres descubrieron en las escrituras, el pueblo de hoy, porque no quiere escribir lo que ya fue escrito, no quiere hablar lo que ya fue hablado, no quiere entregar lo que ya fue entregado, no quiere creer lo que Dios hizo, por eso es que estamos en oscuridad. Te preguntas tú por qué Cristo no ha regresado y qué fue lo que lo evitó. El orgullo del pueblo. Y estamos hoy nosotros en el 2026. Cristo puede venir el año que viene. ¿Y qué es lo que lo evita? El orgullo del pueblo. ¿Saben ustedes cómo nosotros podemos probar de que el pueblo adventista es el Israel de hoy? Porque el don de profecía es un don que Dios da a su pueblo. Los profetas vinieron de Israel. Y después de 1260 años, que murió toda la generación de los apóstoles y de los discípulos, el único pueblo que ha tenido profeta, donde Dios ha hablado mediante su profeta, su siervo, es el pueblo adventista el 7º día. Y yo sé que muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero la evidencia está clara. Y el hermano Eugenio ya compartió 2 estudios de por qué la hermana White bíblicamente es una profeta de Dios. Eso no es un tema para probar en este tema. Ya eso es un tema que está aprobado y probado. Apréndanse esa frase. ¿Estamos nosotros aprobados y probados? Este diagrama nos muestra a nosotros que en cualquier momento Miguel se levanta. ¿Y qué estará haciendo el pueblo de Dios? Todas las profecías, todos los números te conllevan a la realidad. 4,157 menos 6,000 te conlleva 1843. Pero nosotros no podemos tomar en 1843. ¿Por qué? Porque el edicto fue dado en el otoño del 457, lo que nos conlleva a nosotros al otoño de 1844. Tenía que ser al 7º mes. El 7º mes, día 10º, era el día de la expiación, no cualquier día del año. Tenía que ser el 7º mes del año bíblico. Y esto, hermanos, me llama mucho la atención. Voy a compartir una última cosa con ustedes. Y esto lo voy a leer. Esta frase de tiempo profético es esencial para nosotros como adventistas del 7º día. La hermana White declara en comentario bíblico, esto está registrado en el comentario bíblico, pero es una cita, donde ella dice que este tiempo, y esto es lo que yo estaba citando al principio, pero yo quiero denotar un detalle, este tiempo que el ángel declara con un juramento solemne, no es el fin de la historia de este mundo ni la del tiempo de gracia, sino del tiempo profético, el cual debía preceder
al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, el pueblo no tendrá otro mensaje sobre tiempo definido. No sé si ustedes han escuchado sobre el gran problema teológico que se presenta hoy en día con la doctrina de la puerta y la puerta cerrada. The open door and shut door. Y esto fue un gran problema porque la hermana White, después de 1844, empieza a presentar ciertos escritos hablando de cómo se estaba cerrando la puerta de gracia. Y la gente creía que la gracia se cerró desde el 1844. Lo que el pueblo adventista no acaba de entender es que si nosotros estamos antitípicamente en el día de la expiación, este día no es un día donde nosotros podemos estar activamente pecando y contradiciendo la palabra de Dios e yendo en contra de la verdad establecida, porque esto sería el fin de nosotros. Estamos en tiempo de zarandeo. ¿Cuándo empezó el zarandeo? ¿Cuándo comenzó el sellamiento? ¿Cuándo comenzó el sellamiento? 1844. ¿Y qué es lo que sucede con el zarandeo? ¿Qué es lo que declara la hermana White? El zarandeo muestra la experiencia del pueblo. Cuando viene la prueba, se presenta el testimonio, el testigo fiel, las personas no aceptan la verdad y entonces quedan completamente separadas, o como ella lo vio en su primera visión de primeros escritos, se caen del camino cuando rechazan la luz. ¿Por qué es tan importante en 1844? ¿Por qué es tan importante ver que los 6,000 años culminan en el 1844? Porque esto nos está diciendo a ti y a mí que no estamos en cualquier tiempo. Estamos viviendo en el tiempo solemne. Por eso es, hermanos, que ustedes van a ver que hoy existen personas que ustedes los conocen. Y tú miras y tú dices, wow, qué persona más centrada en la palabra, o qué persona que bíblica, que cristocéntrica. Y de repente esta persona empieza a desechar o a rechazar parte de la luz. No pasan ni 3 meses y la persona por completamente termina en apostasía total. Y tú te dices, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque estamos en el día de la expiación. Y porque estamos en el día de la expiación, Cristo está haciendo una obra con su incensario. Y cuando alguien rechaza el Espíritu, cuando alguien se pone en contra de la verdad, el Espíritu del Señor se retira a esa persona. Y eso lo declara el hermano Juan. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. El Espíritu de Dios se está retirando del mundo. Desde el 1844 empezaron a subir ángeles al cielo con un reporte para nunca más regresar a la tierra. ¡Qué tristeza, querido hermano y querida hermana! Desde 1844. Hombres y mujeres que caminaron en la luz, que caminaron en la verdad. Y ese ángel regresa al cielo con un reporte para nunca más regresar a la tierra. Yo espero que ese no sea tu ángel ni mi ángel. Yo espero que nuestros ángeles suban con un reporte positivo y que regresen para alentarnos, para darnos más luz, para darnos fuerza. Dios tiene un gran plan para ti y para mí, pero es necesario regresar a los viejos hitos, a los antiguos hitos. Y voy a cerrar con Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. ¿Cuál es la promesa de Dios para el tiempo del Israel de hoy? Porque somos el Israel de hoy, somos el pueblo escogido. Miren, mi querido hermano y mi querida hermana. Deuteronomios capítulo 32, versículo 2. Y dice así: escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. ¿Cómo es que va a caer la enseñanza de Dios? Como lluvia. Destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Cómo es que el pueblo va a ser bendecido?
Cada mañana, ustedes lo han dicho, se ha repetido 1000 veces, pero no se ha profundizado. Hay que levantarse temprano en la mañana para que el Señor nos hable. ¿Cuándo es que aparece el rocío? Temprano en la mañana. No a las 9, no a las 10, no al mediodía, en la madrugada. En la madrugada el razonamiento de Dios caerá sobre los hombres. Si tú quieres recibirlo, tienes que salir a buscarlo. No lo vas a recibir en tu cama, no lo vas a recibir en tu sueño, lo recibes cuando sales por tu puerta y ves el cielo oscuro, lo ves lleno de estrellas y ahí es donde cae el razonamiento de Dios. ¿Y qué declara la palabra? Declara como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿A quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando Deuteronomios capítulo 32? ¿Del Padre o del Hijo? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Pero miren ustedes la advertencia que da el profeta. Ellos se han corrompido a sí mismos. El que no cree la luz, el que no cree la verdad, no es porque la explicación no es suficiente. No es porque no se entendió bien el tema. No es porque se presentó con una mala actitud. No es porque el predicador no es el mejor predicador del mundo. No, eso no es lo que corrompe. Que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Que los hombres de Dios tienen que ir de luz en luz, tienen que ir de luz en luz. Que se puede siempre ser mejor, siempre se puede ser mejor, pero eso no es lo que corrompe. Esa no es la razón por la cual hay apostasía, hermano. La razón por la que hay apostasía es porque ellos se han corrompido a sí mismos. Sus manchas no son las manchas de sus hijos, son una generación torcida y perversa. Y declara el profeta, así pagas a Jehová, oh pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te poseyó? Él te hizo y te estableció. Pueblo adventista, ¿quién hizo al pueblo adventista? Tu Dios. ¿Quién estableció al pueblo adventista? Tu Dios. ¿Y quiénes son estos locos e ignorantes que se levantan hoy a criticar al pueblo adventista? ¿Quiénes son estos locos ignorantes de hoy que se levantan a juzgar y a criticar lo que Dios entregó en los primeros 50 años de la obra? Hemos conocido la gran verdad del Padre y del Hijo, pero si en nuestros corazones creemos que esto es lo único que estaba mal con el adventismo de hoy, hermanos, estamos en camino de corrupción. La Trinidad es solamente daño colateral. Nunca fue nunca fue, escuchen bien, nunca fue la movida maestra de Satanás contra el adventismo. Por eso es que la hermana Juan identifica el santuario. Si se elimina el santuario, si se elimina 1844, todo el adventismo se derrumba. Y la jugada maestra de Satanás es usar un talón de Aquiles. ¿Y qué es ese talón de Aquiles? La Trinidad. Ojo, querido hermano. Satanás quiere pasar detrás de las murallas. Y voy a concluir con lo que estaba compartiendo con nuestros hermanos allá en el estado de la Florida, por el área de Lake Mary. Lo siguiente. Satanás sabe que el pueblo adventista está elevando muros y murallas de protección en contra de la apostasía, en contra de la mentira. Se llaman los principios fundamentales, los pilares de nuestra fe. Una vez más, no son 7. Satanás sabe que el pueblo adventista está levantando muros y murallas que son los principios fundamentales, los pilares de nuestra fe. Él lo sabe y él sabe que un asedio de frente contra estos muros no va, no se puede, no hay arma en esta tierra, no hay conocimiento humano que pueda derrumbar esos muros, no la hay.
¿Y cómo fue que Babilonia cayó? En una noche. El clamor de medianoche nos muestra a nosotros que nosotros estamos en esa noche. Por eso es que se escucha el clamor a medianoche. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. En medio de esta noche hay un asedio que está haciendo Satanás. ¿Cómo fue que cayó la Babilonia? Trajo Satanás cañones, misiles, tanques de guerra, helicópteros, bombas. Y eso no existía en aquel tiempo. Pero bueno, te estoy hablando de lo que existe hoy, que es poderoso para derrumbar todas estas murallas y todos estos muros. No, así no fue como la Babilonia cayó. La caída de Babilonia nos muestra a nosotros cómo es que cae el pueblo adventista. Dentro de las murallas de la gran ciudad de la Babilonia estaba de fiesta el pueblo, de pecado en pecado, corrupción tras corrupción. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron en aquel tiempo? ¿Verdad? Lo que hoy en día sabemos que fueron los medios y los persas. Ellos hicieron que el agua no fluyera más. ¿Qué representa el agua en la Biblia? Doctrina sana. La lluvia tardía es agua. Ellos desvirtuaron el agua. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás hoy del pueblo? Desvirtuando la doctrina. Que no vaya más a la ciudad de tu vida. Que no vaya más a tu corazón. Que no vaya más a tu mente. Después que desvirtúa el agua, se mete por los canales. Los canales, ojo, tú enciendes el televisor y hay muchos canales que tienen diferentes informaciones. Por ahí se mezcla Satanás, él busca por qué canal él entrar. Y después que está adentro, las murallas no han sido tocadas, las murallas no han sido derrumbadas. Ahora viene Satanás y de sorpresa, la espada al cuello. ¿Qué vas a hacer, querido hermano? ¿Vas a caer como cayó la Babilonia de fiesta en fiesta, permitiendo que Satanás desvirtúe los canales que deben de traer agua del cielo? ¿O vas tú a aferrarte a la plataforma, anclar la roca que es Cristo, anclar tu vida a la roca que es Cristo y resistir la tormenta? La parábola del hombre que levantó su hogar en la arena y la del hombre que levantó su hogar en la piedra es una palabra literal. Es literal. Fíjense ustedes cuán literal es que Cristo declara que la tormenta son falsas doctrinas. Cuando vino la tormenta, vino los vientos de doctrinas de demonios y se llevó la casa que estaba en la arena. Pero la que estaba anclada a la roca, a Cristo Jesús, a la plataforma, la verdad, que la hermana White declara que desde 1842, 43 y 44 fue entregado esta plataforma. Cuando viene ese viento de doctrina, cuando viene ese tornado de apostasía, cuando viene ese huracán de mentiras y de filosofías humanas, tu casa, tu vida, tu familia, si está aferrada a Cristo Jesús, no hay quien se la lleve, mi querido hermano. Estudiamos la palabra de Dios. ¿Son los 6,000 años un tema bíblico? Absolutamente. Solamente añade la matemática. Si te gustan los números, añade la matemática y verás 1844, le das para atrás y vas a ver que empiezas tú a contar los números, terminas en 1844. Evidencia número 1. El miércoles que viene veremos la evidencia número 2. Y el próximo miércoles la evidencia número 3. Y el próximo miércoles la evidencia número 4. Y el otro la evidencia número 5. ¿Conoces tú el significado del número 5 en la Biblia? ¿Entiendes tú que el número 5 es esencial para la salvación? ¿Tú crees que es coincidencia que son 5 evidencias, que de 10 vírgenes, 5 son prudentes, que en la primera visión de la hermana White estaban 5 mujeres reunidas y una de ellas era la sierva del Señor y recibió la visión del camino a la Canaán celestial y el clamor de medianoche? ¿Creen ustedes que estos son coincidencias? Si hay algo que les puedo asegurar, es que este libro, la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Hermanos, solamente hay que tener fe. Hay cosas que no las vas a entender hoy. Hay cosas que no las vas a entender mañana.
A nosotros nos tomó años desde que empezamos a estudiar esto. Y creíamos que teníamos la razón. No, quien tiene la razón es Dios. Quien ha dado la luz es Dios. Y la hermana White claramente dice que para recibir la lluvia tardía, hay que recibir la lluvia temprana. Hay que recibir la lluvia temprana. Para recibir la tardía, hay que recibir la lluvia temprana. Si no recibimos la lluvia temprana, no vamos a poder recibir la tardía. ¿Por qué es que hemos profundizado tanto en el tema de la deidad y el Espíritu de Cristo? Porque si recibimos la temprana, se puede profundizar y Dios envía más luz. ¿Queremos entender en los tiempos que vivimos? ¿Queremos estar bien fundamentados en la palabra y en el firme fundamento? Tenemos que regresar a la lluvia temprana. Así mismo como nosotros hicimos con la Trinidad, hagamos con todas las cosas que nosotros tenemos hoy en día como creencia. Una comparación, a ver, esto es lo que yo veo, esto es lo que Dios entregó. A ver, lo confirma la profeta del Señor, lo dice ella. A ver, lo dicen los pioneros. ¡Wow! Entonces ahora tenemos nosotros 3 testigos. Tenemos 2 que son por donde Cristo habló, porque esta es la palabra de Cristo, Cristo es la palabra, y este es el testimonio de Cristo, Cristo habló hasta aquí, y tenemos testigos, esto no es la verdad, ellos no son la verdad, ellos son testigos de la verdad, tenemos testigos de la verdad, así como hoy en día ustedes son testigos de la verdad. Si todo va de acuerdo, si todo se une, si todo armoniza, hermano querido, gloria a Dios, la armonización es producto del Espíritu de Cristo, no de Satanás. Satanás no armoniza Biblia, espíritu, profecía y pioneros. Satanás no armoniza Biblia, espíritu, profecía y Yeser Alejo y el clamor de medianoche y los ministros que existen hoy en día. La armonización es producto del Espíritu de Cristo. Si hay armonización en lo que dice un predicador con lo que está en la Biblia y está en el espíritu de la profecía, ¿quién está obrando? El Espíritu de Cristo. Pero ¿y si no hay armonización? ¿Y si lo que dice hoy un predicador aparentemente va de acuerdo con la Biblia, pero va en contra de lo que Jesús habló, del testimonio de Jesús? Bueno, ustedes tienen que decidir. Nosotros hemos decidido. Y desde que hemos decidido seguir adelante, aunque se desplomen los cielos, lo único que nosotros hemos recibido ha sido bendición tras bendición. Pero hermanos, yo estoy predicando la Biblia. Estoy confirmando mi interpretación con la sierva del Señor. Y estoy viendo a ver si armoniza con la luz que entregó a los que estaban antes de mí. Y al terminar el estudio, veo que hay una armonización perfecta. ¿A qué le tengo que temer? Yo antes no podía armonizar espíritu, profecía, pioneros y Biblia. No lo podía. No podía. ¿Pero y por qué no podía? Porque los pioneros estaban errados. Eso es lo que yo creía. No, los pioneros erraron en esto, cometieron error en aquello. No, no puedo aceptarlo. Y no estoy diciendo que sean perfectos. Ellos cometieron errores. Ellos fueron corregidos. Pero cuando el orgullo cae y tú dices, a ver, Señor, vamos a leer esto. Vamos a darle cabeza. Me levanto temprano en la mañana a buscar ese rocío que Dios envía, ese razonamiento que solamente Dios da. Ahora veo armonización perfecta en lo que concierne la plataforma de la verdad, los pilares de nuestra fe y los principios fundamentales. Ojo, no con cualquier cosa, porque siempre hay sus ideas y sus cosas. Hermano querido, concentrémonos en las cosas positivas. Confiemos en Dios. Guardemos la palabra de Dios como el tesoro de nuestras vidas y dejemos que Cristo, como ese hombre en la visión de Guillermo Miller que tenía la escoba, que Él sea quien recolecte todas las verdades esenciales para nuestra salvación. Él las va a colectar y Él te las va a traer y Él te va a decir, tómalas, atesóralas. Y tú tienes que decidir si atesorar esas gemas de verdades, esos tesoros de vida, o si simplemente rechazarlos y seguir en el camino que tú estás. El Señor es grande y misericordioso. Grande y misericordioso. Busquémoslos de día y busquémoslos de noche.
Cada vez que estemos caminando, que estemos conduciendo, cada vez que estemos haciendo algo, pensemos en Jehová, pensemos en su palabra, analicemos la historia, busquemos del Señor. Él es justo, Él es fiel y Él es verdadero. Y la verdad es la siguiente. Y no hay otra manera de poner esto, hermanos. El clamor de medianoche es la luz que conlleva al pueblo hasta la Canaán celestial. Y la primera evidencia que hemos compartido en esta noche nos muestra que en 1844 es la fecha, no hay otra. El que venga con otro cuento, el que venga con otra fecha, el que venga con otros números, cuidado, ojo, hermano, porque en 1844 está probado y aprobado. Que Dios me los bendiga. Vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de abrir tu palabra y ver cómo todo se conecta perfectamente. Y Padre, como adventista, en lo personal, creía que la única evidencia para 1844 era la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero al estudiar tu palabra, al poner todo en perspectiva, Padre, desde el principio tú habías escogido esta fecha. Tú habías designado al pueblo adventista. Tú empezaste a reunir a tu Israel de hoy. Y solamente podemos decir gracias por pensar en nosotros, llamarnos y escogernos a pesar de que no lo merecemos. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Que de alguna manera este mensaje pueda servir para alguien poder estar más afirmado en la roca que es tu Hijo Cristo Jesús. Y que Él el 22 de octubre de 1844 pasó al lugar santísimo a hacer expiación por nuestros pecados. Padre, por eso es que tenemos nosotros esta oportunidad de todavía pedirte, porque el tiempo aún no se ha acabado, pero sabemos que muy pronto se terminará. Padre, te pido por favor que cada ángel que regrese esta noche a tu cielo con un reporte, que regrese con un reporte positivo y vuelva a comisionarlo a esta tierra para que siga trayendo luz, porque este es tu pueblo. Y sé que somos testarudos y sé que somos orgullosos. Padre, muchos de nosotros tenemos que caer sobre la roca. Y si no hemos caído, pues ayúdanos a caer. Que caigamos sobre Cristo Jesús y que podamos nosotros ser hechos una nueva criatura mediante la transformación de tu Santo Espíritu. Unge a cada persona que está presente en este estudio. Sé con cada uno que ha escuchado la gran verdad del Padre y del Hijo. Sé con aquellos que aún se identifican con la fe adventista el séptimo día. Envíales tu espíritu. Envía zarandeo. Que puedan ver la verdad y aferrarse a ella y que todos, Padre, podamos ser probados y aprobados en el camino hacia la Canaán celestial y no rechazar esa luz que ha sido entregada detrás de nosotros, alumbrando el camino para evitar tropiezo. Te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas, no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amén. Los bendiga. Maranata.